Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión y otras plataformas de la televisión nacional e internacional. Muchas informaciones al cerrar el mes de febrero. Cerramos el mes de febrero, segundo mes del año, un mes de la patria, mes de las elecciones municipales, mes del amor, mes de la celebración del aniversario de Oye País, un mes interesante en la vida de todos nosotros. Y este no deja de ser un día de noticias, de muchas noticias aquí en el país, entre ellos el tema de la política electoral. Ya comienza la guerra de las encuestas, ya comienzan a salir a propósito de haber concluido la primera fase del proceso democrático eleccionario que tuvo el 18 de febrero, domingo 18 de febrero, su primera experiencia con las votaciones para elegir a las autoridades municipales. Sabemos el resultado, las denuncias, las quejas, los dimes y diretes. Hemos vencido este tramo. Hemos vencido este tramo. La Junta Central Electoral está conteste de que fue un ejercicio bien, transparente, sin mayores traumas, sin mayores problemas, y que esto traza todo lo que es el andamiaje final para las elecciones de mayo próximo. También vemos el tema que es interesante, comienza uno a entender por qué esto de las armas que entran a República Dominicana. El caso de un cubano arrestado aquí, condenado en Estados Unidos, nos da una serie de detalles de este tema que vamos a ver con un poquito de calma. El tema de lo ocurrido con el caso del Nuevo Diario y el caso de Guillermo Moreno nos pone en contexto de lo que hemos venido temiendo desde hace tiempo, y es a dónde nos llevarán las redes sociales y los famosos influencers. El CARICOM presiona a Haití para que lleve un proceso que desemboque en unas elecciones, y República Dominicana pide su afianzamiento en su afiliación en ese organismo regional. Donald Trump con serios problemas para las primarias que está desarrollando. Mi columna de esta semana, Oye País, publicada en el Listín Diario, y un conversatorio con Carlos Cuello sobre la situación de la economía nacional, las cifras que se han dado, las perspectivas del año que vamos transcurriendo. Estos y otros temas en nuestra edición de hoy de Oye País, después de la pausa. La Junta Central Electoral presentó el padrón electoral con los datos de los ciudadanos hábiles para votar en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo próximo, el cual consta de 8.145.548 votantes. De estos, 7.281.763 pertenecen a los electores con residencia en República Dominicana y 863.785 al exterior. Los datos ofrecidos por el organismo electoral señalan que el padrón está compuesto por 3.969.183 mujeres, que corresponden al 49%, y 4.176.365 son hombres, que en porcentaje corresponde al 51%. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, afirmó que antes de que termine este semestre, la Superintendencia de Electricidad publicará el nuevo reglamento para la aprobación, interconexión y operación de instalaciones de generación distribuida de energía para el mercado de los paneles solares, luego de que se haya consensuado con los distintos sectores involucrados en este mercado. Almonte indicó que la demanda creciente de paneles solares ha provocado una masificación del mercado, lo que obliga
a readecuar la normativa vigente de 2012 y adaptarla a las necesidades actuales para obtener una mayor regulación. Con la finalidad de coordinar y desarrollar un plan estratégico para la prevención y control del dengue, el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, se reunió con Alba María Ropero Álvarez, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, para República Dominicana. La reunión se marcó dentro de los esfuerzos conjuntos que realizan ambas entidades de manera periódica, cuyos planes están diseñados y dirigidos a combatir, así como prevenir la propagación y el contagio de la enfermedad en República Dominicana. Kenia y Haití firmaron un acuerdo solicitado por los tribunales del país africano para permitir el despliegue de un contingente de 1,000 policías kenianos que liderarán la misión multinacional de las Naciones Unidas para hacer frente a la crisis de seguridad en la nación caribeña. Me complace informar de que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, y yo hemos sido testigos de la firma de este instrumento, señaló en un comunicado el presidente keniano William Ruto, al tiempo que detalló que han discutido en los próximos pasos para permitir la aceleración del despliegue porque la paz en Haití es buena para el mundo en su conjunto. Agencias de inteligencia rusas han interceptado una comunicación de altos mandos militares de Alemania, en la que supuestamente discuten cómo van a bombardear el puente de Kerch que une la península de Crimea con la parte continental de Rusia, según ha denunciado la directora del grupo RT, Margarita Simonian. En la grabación no se nombra directamente el puente de Crimea, sino que hablan del puente del Este, si bien geográficamente allí solo hay un puente estratégico. Francia no enviará sus tropas a Ucrania para que luchen contra las fuerzas rusas, afirmó el ministro de Exteriores francés Stéphane Séjourné, aclarando las declaraciones pronunciadas esta semana por el presidente Emmanuel Macron. ¿Qué ha dicho hoy el presidente de la República? Hay un marco muy claro, que es derrotar a Rusia sin entrar en guerra contra Rusia. Y dentro de ese marco no se descarta nada, declaró el canciller a la emisora francés Inter. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Terminado el proceso eleccionario del 18 de febrero, donde se escogieron las autoridades municipales que servirán durante los próximos 4 años, autoridades que deben asumir sus funciones el 24 de abril próximo, según está establecido en la ley electoral que dividió las elecciones. Bueno, pues después de esto ha pasado la semana, el dime y direte de las denuncias, de que si fue así, de que si fue asado. La Junta ya definió el resultado de las elecciones y está muy claramente establecido. Y ahora vino el discurso del presidente Luis Abinader el martes ante las cámaras conjuntas y después entonces ahí mismo se vence el plazo. O sea, este 28 se venció el plazo entonces de entregar las alianzas a la Junta Central Electoral. Ya ustedes vieron, el PRM inscribió sus alianzas con su grupo de partidos que le siguen.
la Fuerza del Pueblo entregó las propias, solamente que no cuajó una coalición para la parte presidencial en la primera vuelta, sino que dejó abierto lo que habían acordado en principio, de que si había una segunda vuelta, el que quedara en segundo lugar en esas votaciones, porque uno va a ser el candidato oficialista en Luis Abinader, que está buscando la reelección. Si llegaran a una segunda vuelta, el que quedara para disputar se recibiría el apoyo de los demás. Esto tronchó la posibilidad de grupos dentro de los partidos que estaban tratando de lograr una unificación de criterios para ir con un candidato propio, único, el 19 de mayo, en la primera vuelta. El PLD entiende que tiene mayoría de votos acumulados, aunque un candidato muy por debajo del de la Fuerza del Pueblo, que no tiene la cantidad de votos como partido, lo demostró en lo que obtuvo en las elecciones. Sin embargo, tiene un candidato mucho más potable, mucho más aceptable, que es Leonel Fernández, que el PLD. Eso no llegó a cuajar en un acuerdo racional y decidieron ir cada uno por su lado. Bueno, ahora lo que se tiene por delante es el lunes, este lunes próximo, 5 de marzo, el depósito de las inscripciones de los candidatos que van a terciar en la justa del 19 de mayo. Ya están establecidos que hay 9 candidatos, por los partidos Revolucionario PRM, que lleva a Luis Abinader, el PLD, que lleva a Abel Martínez, la Fuerza del Pueblo, que lleva a Leonel Fernández, el PRD, que lleva a Miguel Vargas Maldonado, el Frente Amplio, que lleva a María Teresa Cabrera, Patria para Todos, que lleva a Fulgencio Severino, Generación de Servidores, que lleva a Carlos Peña, Opción Democrática, que lleva a Virginia Antares, y el Socialista Cristiano, que lleva a Roque Espaillat. O sea, habrá 9 candidatos compitiendo. Claro, la realidad es la realidad. Hay un partido, hay un candidato oficial en reelección que las encuestas le dan puntero, y hay 2 partidos que están pujando, cada uno individualmente en la primera vuelta, que es el PLD y la Fuerza del Pueblo. Abel Martínez y Leonel Fernández. Las encuestas han comenzado a fluir desde que pasó el tema de las municipales, y mantienen un perfil similar. Una ventaja sostenida del candidato oficial, del partido oficial, Luis Abinader, por encima del 50% más un voto necesarios para ganar en primera vuelta, seguido en forma de candidato por Leonel Fernández y después por Abel Martínez. La última encuesta de RCC Media, difundida este jueves, establece un 52% le da directamente a Luis Abinader en primera vuelta. Cuando lo comparan uno frente a otro, en la eventualidad de una segunda vuelta, se dispara hasta el 58 y 60%. Si Luis Abinader repite, el 52% justamente que obtuvo en las elecciones del 2020, estaría ganando la reelección fácil. La división de posiciones entre el PLD y la Fuerza del Pueblo
aleja la posibilidad de una segunda vuelta si vamos a ver la cantidad de votos de uno y la cantidad de votos de otro, dependiendo cómo el público se decida a votar por el partido o por el candidato en las partes de la oposición. Pero en esta fórmula no parece tener posibilidades de alcanzar la mitad de los votos para forzar una segunda vuelta. El PRM en las elecciones municipales como partido obtuvo un 47 punto algo por ciento, similar al 48% redondeado que obtuvo en las elecciones del 2020. En aquella ocasión, en el 2020, los partidos aliados, 4, 5, 6 partidos aliados, lo catapultaron al 52% para ganar 50 votos, 50% más un voto en primera vuelta. Ahora tiene una franja de 22 partidos que cuando se sumó lo que obtuvieron esos partidos con los del PRM en las municipales, llegó a 58%. Por eso la proyección de las encuestas que comenzaron a salir, una de ellas fue la ACD Media, que es la del grupo del canal 14, 31, 35. Otra es la de RCC Media, que es del bloque de emisoras de radio, RCC Media. Establecen las dos esos márgenes por encima del 50-52%, con una proyección hacia arriba, no marca una proyección hacia abajo. Al momento, algo que podría ser interesante es a quiénes van a escoger como candidatos a vicepresidente, tanto Abel Martínez como Leonel Fernández como Miguel Vargas Maldonado. Los cuatro, porque ya el partido de gobierno, el PRM, anunció que Luis Abinader continuaría, ya es oficial, con doña Raquel Peña, que es la vicepresidente que forma el binomio junto con Luis Abinader para este cuatrienio 2020-2024. Esto se ha mantenido muy sin anunciarse, ni siquiera indicando quiénes podrían ser, porque estaba abierta la posibilidad de cuajar un acuerdo entre la Fuerza del Pueblo y el PLD para ir en primera vuelta unidos. Y por tanto no se habían anunciado quiénes serían los eventuales candidatos a la vicepresidencia. Eso deberá, el lunes, deberá quedar determinado oficialmente. Hay muchas versiones. Hay muchas versiones de que si fulanito, de que Perencejo, de que debía ser, de que a mí me gustaría, pero no hay nada oficial en ese sentido hasta este momento. La Fuerza Nacional Progresista dio un cambio extraño. La Fuerza Nacional Progresista había anunciado su apoyo dentro del grupo de partidos que van unidos al PRM en el proceso electoral. Ahora esta semana anunciaron que ellos no van a apoyar, no van a ir aliados en la parte presidencial con el PRM y la candidatura de Luis Abinader, que sí van a ir aliados en posiciones congresuales, senadores y diputados. No explican la razón, simplemente pues un derecho que tienen, pero extrañó que después que ellos hicieron causa común, de buenas a primeras, no que rompieran el acuerdo, pero que se separaran de una parte de ese acuerdo. Eso quedó así en el aire. Quedó así en el aire. No se han dado mayores detalles en ese sentido. Y no cabe dudas de que viene una discusión interesante sobre cómo manejar el tema de las acciones de gobierno
que la ley consigna que en los 60 días antes no puede haber ninguna inauguración oficial, pues eso no significa que el gobierno se paraliza. Significa que el presidente de la República, los funcionarios del gobierno, el gobierno porque tiene una estructura política detrás de ello y además está en reelección, el gobierno no debe hacer ninguna inauguración, ningún funcionario público debe estar en inauguraciones porque esto tiene un componente, claro, tiene un componente político electoral, de propaganda, aunque no se mencione la palabra elecciones o votaciones o apoyo, tiene un componente. Entonces, el legislador en la ley electoral y la ley de partidos estableció claramente esa prohibición para evitar que los demás partidos entiendan, sientan que van en desventaja porque un presidente todos los días inaugurando cosas son las portadas de los periódicos y lógicamente eso es una propaganda y una promoción. Eso es así, eso es así. Pero hay algunos abogados, algunos juristas que establecen que no, que son algunas cosas, que son algunas restricciones, que si sí, que si no, que si hay un choque en la misma Constitución porque al presidente no se le puede prohibir hacer ejercicio del artículo 128 que establece que tiene una serie de prerrogativas, entre ellas dirigir el Estado y una parte de la dirección del Estado está consignado en esto, de las inauguraciones y la participación en actividades públicas. Eso habrá que verlo. Yo soy de opinión personalmente, en que es una buena medida que el gobierno, que el funcionariato, encabezado incluso por el propio presidente, esté fuera de acciones públicas apoyado en la acción del Estado, en la acción de gobierno. Porque ciertamente crea un desbalance en cuanto a la posibilidad de presencia pública, de llegar a la gente en esa forma que tienen los demás partidos, los demás candidatos. Eso es lógico y se cae de cajón. Yo creo que eso no les resta porque si el presidente necesita posicionarse 60 días antes de las elecciones, entonces su situación debe ser crítica. Porque el presidente tiene 4 años posicionado. Los que están en desventaja son los otros, que tienen que andar y apurar el paso y andar rápido para poder equiparar y para poder ganar presencia y participación en medios de comunicación y entre la gente. Esa es una realidad, señores. Esa es una realidad. Pero vamos a ver. Yo creo que eso no tampoco es una cosa del otro mundo, ni significa una diferencia en cuanto a lo que podrían ser los resultados electorales, pero mientras las reglas de juego estén más equilibradas y estén más claras y se ejecuten de una forma más transparente, mucho mejor para el proceso. Proceso que ya sabemos que la oposición está en disposición de cuestionar lo más mínimo. Lo vimos con las elecciones municipales, donde la oposición ha centrado su derrota sobre la base de que los otros compraron muchas cédulas y compraron muchos votos. Dicen los organismos internacionales y nacionales que fueron observadores que realmente todo el mundo compró, todo el mundo. Pero bien, mala práctica. Pero la verdad, señores, que admitir que aquellos compraron más que nosotros es una vergüenza. Porque quien compra es porque encuentra a alguien que vende.
Y si su gente no salió a votar porque vendió el voto, sus lealtades están complicadas, señor. Esa es la verdad. Desgraciadamente, esa es la verdad. Pero en la lucha por el poder tenemos que esperar ver de todo. Ver de todo. Precisamente sobre ese tema escribí mi columna de esta semana, Compra y Venta Vulgar, hablando de esas votaciones. La comparto con ustedes a continuación. Si fue mucho o poco, no importa. Si fue tal o cual, o todos, no importa. Si antes se hacía, no importa. La comisión de un delito es pecaminoso no porque sea mayor o menor la cuantía, es el hecho. Lo pasado debe ser un marco de referencia, nunca razón para justificar lo ilegal, lo mal hecho hoy. Me refiero a las denuncias de compras de cédulas, entre otras bellaquerías que los organismos de observadores nacionales e internacionales registraron bajo la responsabilidad de los principales actores que compitieron en las elecciones del 18 de febrero. Una penosa práctica que se ha popularizado al extremo que hay grupos que se exponen en las inmediaciones de colegios electorales, listos a venderse a los compradores de cédulas y o compravotos, que pagan alrededor de 1,000 pesos y par de jumbos. Porque si hay quien compra la cédula o el voto, es porque hay quien lo oferta, quien lo vende. Peor aún, los observadores denunciantes le dan de lado al significado de la práctica para el proceso democrático, justificando que no representó ningún cambio en el resultado final de las votaciones. Justificar este hecho como una característica de las elecciones nacionales es una barbaridad, una desfachatez en la que todos participan y no niegan. El oficialismo calla, regocijado por el triunfo, mientras la oposición llora su derrota, aduciendo que la compra de cédulas y votos les perjudicó cuantitativa y porcentualmente. La Junta Central Electoral se ha limitado a informar que tomará medidas. Penoso escenario y panorama hacia mayo. Si eso ocurrió en las municipales, es válido preguntarse, ¿qué esperar entonces en las presidenciales congresuales? Durante mucho tiempo hemos estado hablando, aquí en República Dominicana, de que si era verdad que en esos tanques de comida y en esas cajas que mandan dominicanos residentes en el exterior para su familia aquí, que eso es una práctica que alivia, pero sustancialmente, la situación económica de muchas familias mes por mes. Son cientos de cajas, miles de cajas que llegan mensualmente desde Estados Unidos, principalmente de Nueva York, Miami, Boston, de toda esa franja del este de los Estados Unidos, que llegan porque son precios muy módicos, $100, y ahí usted echa en una caja de tamaño todo lo que usted quiera y va de puerta a puerta. Lo van a buscar a la puerta de la persona que lo va llenando ahí durante todo un mes y vienen y se lo traen a la puerta de su casa. Pero comenzaron a aparecer armas desarmadas, para que no se viera que era una pistola, que era un fusil, pero comenzaron a ver incluso armas de guerra, fusiles, hasta con miras telescópicas, fusiles automáticos, y uno decía, ¿pero para qué? Después se ha hablado de que desde República Dominicana entran armas a Haití. Parece que se invirtieron los papeles, porque antes entraban armas de Haití para República Dominicana, pistolas y cosas para venderlas, y eran muy codiciadas porque los precios eran un poquito más baratos de lo que usted iba a una armería a comprarla, y usted simplemente andaba con ella ilegal o buscaba una forma de legalizarla. Todo se hacía. Pero una investigación de las autoridades norteamericanas,
junto con autoridades dominicanas, determinó que había una banda de norteamericanos y cubanos que compraban armas, la metían en tanques de esos, en cajas y tanques de esos, y lo mandaban a República Dominicana. Una banda para negociar con esas armas. El destino final de las armas es lo que todavía no está claro. Un informe del Departamento de Estado ayer de la Embajada de los Estados Unidos informa que en Miami le cantaron 57 meses de prisión. Esos son 0 mata 0, 5 años y 7 meses a un norteamericano llamado Solis Rodríguez. Eliezer Solis Rodríguez, de 51 años de edad, que vivía en Pompano Beach. Pompano Beach es un sitio muy bonito, es una marina prácticamente. Las casas están ahí a la orilla del lago. Le metieron 57 meses de prisión a cargo de un juez federal por contrabando de armas de fuego de Estados Unidos hacia República Dominicana. Era una banda que la componían John Thomas Neal, Saint Super South y William Idilli, todos ellos de nacionalidad norteamericana. Y el cubano tenía nacionalidad norteamericana también. ¿A dónde van esas armas? ¿Qué tan buen negocio es traer armas a República Dominicana? Usted me dirá, bueno, la importación de armas está prohibido, y como la importación de armas está prohibido, eso hace muy bien valorado cualquier arma que se venda en el mercado negro. Pues las armerías están abiertas. Yo no sé cuál es la prohibición que hay. Todo el mundo anda aquí con un arma. Y los tigres en la calle matan policías y matan soldados, como el caso del 27 de febrero, que mataron a un teniente del ejército, de la Armada, para quitarle la pistola. Y hace como 2 semanas mataron a un capitán también para quitarle el arma. Para con esa salir a hacer atracos a la calle. Entonces, fusiles. Aquí esos delincuentes que andan en la calle, los que andan con pistola y con revólver, que les roban a las propias autoridades, que se meten en una casa y les roban y se la llevan. Fusiles. Para llevarlos a Haití, esa parte yo no la creo todavía. Pero preocupa ese tráfico de armas y de armas pesadas. Hay una investigación de las autoridades norteamericanas, una investigación federal, ya desmontaron esta banda, agarraron al tipo aquí, lo mandaron para Estados Unidos y le metieron, ya le dije, 57 meses de prisión, que hasta poco me los hallo, como dicen en la calle. Pero hay que ver el alcance de este tipo de delito, de este contrabando. Porque no me queda claro, realmente. Excúsenme, pero no me queda claro. Y por último, quiero comentar con ustedes, antes de irnos a la pausa, de lo que ha significado 2 episodios ocurridos en los últimos días, en las últimas horas, de la influencia y de lo pecaminoso que tiene esta influencia de las redes sociales mal usadas en lo que es la sociedad nacional. El caso del Nuevo Diario, del simulacro de un asalto ideado por Yosel Hernández, que es un joven cineasta, entusiasta, fingieron un asalto a una unidad del Nuevo Diario, una unidad móvil del Nuevo Diario, que estaba por Cristo Rey haciendo unos trabajos de transmisión en vivo. Fingieron un asalto para en vivo tener esto como un punto de referencia para una presentación de un documental sobre aquel asalto que hubo en el Banco del Progreso de República Dominicana hace varios años ya. Eso
eso pudo degenerar en una desgracia y eso fue una cosa totalmente irresponsable. Lo reconoció este joven, quien hizo una conferencia de prensa, pidió excusas y dijo que se había equivocado, que pensó que era un asunto para propaganda, pero que no midió las consecuencias. Pero peor aún, tuvo que pasar el trago amargo el amigo Percio Maldonado y su periódico Nuevo Diario, porque era el responsable de esto. Ellos no sabían nada, los usaron para esto y él escribió un editorial en su periódico, en la portada, publicó una información dando mucho explicaciones y pidiendo muchas excusas a la sociedad y diciendo incluso que esto no volverá a pasar jamás en su periódico o desde su periódico. Percio Maldonado es un hombre serio, un hombre honesto, un hombre trabajador y es un mal momento. Y el segundo mal momento lo acaba de pasar Guillermo Moreno. Yo tengo mis diferencias en cuanto al tema político y la candidatura de Guillermo Moreno, que he estrenado públicamente, pero no creo que sea una persona que se preste a esto y tuvo que pedir excusa y pedir perdón, y lo dijo. Un grupo de sus seguidores, él dirigió un mensaje con motivo de la independencia nacional. Ellos cogieron, hicieron una edición, le pusieron una carta de él con la voz de él y él hablando, y le pusieron de fondo el himno nacional de los Estados Unidos en el Día de la Independencia de la República Dominicana. Vaya usted a ver el daño que hacen estas redes sociales. Vaya usted a ver, realmente. Es una pena. Y a eso estamos expuestos todos. Después no digan que uno es tremendista. Permítame la pausa. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Oye País, tiempo de la economía. El discurso presidencial del 27 de febrero siempre está en un marco de yo diría que hasta un 70% y hasta más, en el entorno del desarrollo de la economía en el país, construcciones, obras, la situación social que tiene que ver con una influencia de la economía principalmente. Y los presidentes tradicionalmente hacen un desglose de lo que ha sido en las diferentes áreas de su administración su ejercicio económico del año anterior y qué piensan hacer en el curso de este año. Y se hablaron de varios tópicos. Se habló de la situación macroeconómica, de lo de las sedes, de lo de la energía, y todo esto ha sido motivo de críticas de los otros, pero de lo que es la realidad de un país. Entrar en detalles con Carlos Cuello, yo creo que ya el tema ha sido bastante dilucidado, pero no sé si Carlos Cuello quiere hacer alguna visión general de esto para que entremos en materia con los puntos específicos de la agenda de esta semana sobre la economía nacional. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, el discurso me llegó una versión impresa y tenía más de 50 páginas. 56 páginas, justamente. 56 páginas. Sí. Yo te lo envié. Pero parece que faltaron muchas cosas porque dicen que no llenó las expectativas, que no se dijo tal o cual. O sea, ¿tú te acuerdas que decía nuestro amigo Orlando Gil? Hay que hacer 10 millones de discursos para que cada uno lo ajuste al que quiera. Sí. ¿De qué está el de Carlos Cuello? Este es el de Rudy González. Fíjate que el discurso tenía una peculiaridad. Primero, ya son los 3 años del presidente. Es el último discurso que él pronunciaría en esta gestión, ante la Asamblea, ¿no? Sí. Y entonces él aprovechó y además de rendir cuenta, pues hizo una medición, ¿no? Un acumulativo de los 3 años. Lo que es lógico. Además está en una situación de reelección. Y como es natural, con todo y que fue un periodo, o ha sido un periodo muy accidentado porque le tocó asumir en medio de una pandemia, ¿no? Y en un primer momento con una expansión en la política monetaria para, digamos que, para reactivar la economía, pero que tuvo como consecuencia un proceso inflacionario, no solamente por problemas internos, sino también externos. Por problemas externos. Y eso llevó la economía primero a una recuperación
a una crecimiento casi normal, como pasó en el 22. Una estabilización, sí. Sí, pero lamentablemente en el año pasado hubo una desaceleración. Por el tema de la inflación. Claro, claro. Eso se entiende y tiene lógica dentro de lo que es la economía. Pero lo que pasa es que la gente entiende lo que le conviene. O lo que quiere. Lo que quiere, sobre todo en este caso, ¿no? Y si va en contra de, mucho mejor. Mucho mejor. Es más fácil conseguir siempre el apoyo para ir en contra de que a favor de una causa, por muy noble que sea esa causa. Claro. De todos modos, el presidente hizo énfasis en las cifras de los resultados macroeconómicos. No hay mayor sorpresa porque ya todo lo que eran esas variables se conocían. Antes tú recuerdas, quizás por asunto de proceso, de generación de la información, disponibilidad de recursos tecnológicos, pero por lo regular el presidente de la República tenía el privilegio de anunciar los resultados del año, los resultados macroeconómicos. Claro. Porque no se tenían a tiempo. Ya hoy en día no sucede eso. No, ya mes por mes, bimestre por bimestre, trimestre por trimestre, cuatrimestre, está al día. Claro. Antes los informes salían 8 meses y hasta un año después. Pero recuérdate que tú emitías un cheque aquí pagando en Santiago. Y había problemas. Una semana. Sí, había problemas. Había gente que lo hacía a propósito, ¿no? Sí. Pero ya hoy en día es en tiempo real prácticamente que estamos trabajando. Así es. De todos modos, el Banco Central entregó ya el resultado de la economía basado en el IMAE, índice mensual de la actividad económica, un indicador de corto plazo, ¿no? Ya de un mes completo terminado, que fue enero. Para el mes de enero, exacto. Y llama la atención aquí, el crecimiento fue de 4.6. Es verdad que en diciembre fue 4.7, pero muy similar para 2 meses que son muy diferentes en su accionar. Sí. Enero es el mes de la resaca y de la recomposición, por así decirlo. Claro, pero sí te marca una tendencia que en el último trimestre ya fue por encima de un 4 de crecimiento. El primer semestre sabemos que fue un semestre en el que la economía estuvo frenada. No se había producido cambio en la política monetaria. Es a partir del segundo semestre cuando comienzan los recortes de tasa, que 150 puntos, ¿no? No solamente la tasa de política monetaria, sino también la tasa activa y la pasiva en la banca. Esto con un propósito de reactivar la economía. Y hasta cierto punto en el último trimestre ya es cuando se ve la tendencia más clara, ¿no?, de esa recuperación. Y este mes es muy importante porque indica que se puede mantener la tendencia con 4.6, 4.7 en diciembre. Lo cual es bueno. Y las expectativas son de que podamos crecer a un 5, en torno a un 5. Puede ser 4.5, 5, 5.5, digamos. Va a poner un rango de un punto de variación, ¿no? El mes de enero, ya terminando febrero también, vendrá revisión de la tasa de política monetaria. Todavía no lo conocemos en el momento que estamos haciendo esta producción, pero no me sorprendería que se produzca una reducción, por lo menos en este trimestre, ¿no? No sería muy significativa, quizás de 0.25. No, los niveles de tasa, aunque son elevados todavía, porque de un 3 pasaron a un 8.5, lo que ha bajado a un 7. Pero no están entorpeciendo el crecimiento de la economía, que es lo más importante. Si esa tasa tuviera entorpeciendo el crecimiento, no se registraron los niveles, por ejemplo, de crecimiento en la interanual en los préstamos, más de un 21%, ¿no? Aquí también ha impactado la liberalización de recursos por parte del Banco Central, 190.000 millones de pesos, a tasa subsidiada hasta de un 9%. Fíjate que el sector donde más han impactado esta política económica es en el sector de la construcción, que retoma su dinámica. Estamos hablando de que el sector de la construcción creció a un 6.4%. El primer semestre fue negativo, prácticamente nulo, ¿no? Así es. Y ya tú y yo lo habíamos dicho, o sea, el impacto de la liberalización de recursos no necesariamente se ve al día siguiente. No. Hay un periodo de maduración, ¿no? Y parece que ya ese proceso, ese tiempo de maduración ya se está superando. Eso hace. Entonces aquí también hubo un crecimiento, hoteles, bares y restaurantes, 8.3%, el turismo, ¿no? Que recibimos más de 1.061.639 visitantes.
Turistas, propiamente hablando, no pasajeros no residentes, 742.229. Pero tuvo un crecimiento, digamos, la ponderación del PBI de un 8.3%. Otros servicios, 5.7%. El sector financiero también, 5.6%. La ganancia de los bancos ha sido muy, pero muy buena para este muy buena. año. Hemos visto algunos de los principales. El presidente mencionó en su discurso incluso el caso del Banco de Reserva de 24.500 millones de pesos en activos. 2.000 millones mensuales. Yo. Sí, entonces, bueno, el crecimiento del sector financiero está hasta cierto punto poniendo de manifiesto la colocación de préstamos, pero también hay un diferencial de tasa una brecha de tasa bastante grande, sí, bastante y eso grande. yo creo que debe preocuparnos. O sea, no es que el sector financiero no gane, pero que las ganancias en la economía sean más o menos equilibradas, ¿no? Lo que quisiéramos que pasara en las sedes. Sí, lamentablemente cuando el sector financiero se enfrenta a escenarios de incertidumbre, tienden a ser mayor la brecha de tasa. Eso ocurre y tú lo has dicho en otras ocasiones, claro. En el caso específico, un dato que el presidente destacó aquí, bueno, solamente hubo uno de los sectores que conforman la economía en el mes de enero que registró pérdida, que fue la minería. Menos 17.4. Que viene arrastrándose. Sí, esto necesariamente, ya lo que está impactando aquí mayormente, es verdad que el oro ha estado un poquito lento, pero aquí lo que más está gravitando es la situación de la Falcon Bridge, que por lo visto está cerrado. Tendrá que cerrar sus operaciones, porque si ya no tiene, digamos, suficiente mineral para extraer donde está, y por lo visto va a ser muy difícil la explotación de otros yacimientos en la misma zona. Tiene concesiones. Sí. Entonces tendrá que decidir cerrar, porque no puede ningún gobierno obligarle a mantener una nómina. Ya tuvo dificultad de hecho para pagar la regalía. Lógico. Entonces eso va a obligar un reordenamiento de lo que es el sector minería, que representaba cerca de la mitad de las exportaciones llamadas exportaciones nacionales. Por otra parte, el presidente destacó en el discurso, tú decías, de la sede. ¿Qué pasa con la sede, no? ¿Es de quién? Es de nadie. ¿Es de norte? ¿Es de sur? Tú te inventaste una. Es de nadie. Sí, es de nadie, sí. Es de norte, de sur y de este. Mira, un dato que en lo que está dividido todo lo que es el Parque Nacional Energético. Sí. Bueno, la otra parte, las sedes son distribuidoras. Sí, para distribución. Claro. Exacto. El presidente se resaltó en su discurso que tres empresas estatales generaron utilidades por $696 millones. Muy buen rendimiento, ¿no? En este caso, todo el mundo sabe, refinería, Banco de Reserva, como tú mencionabas. Y Punta Catalina. Y la planta Punta Catalina, que está siendo administrada por un fideicomiso. O sea, no está gravitando ahí lo que es el clientelismo político. Aparte que es una planta relativamente nueva. Sí. Y bueno, sin embargo, llama la atención el hecho de que mientras esas tres empresas generan estas utilidades, las sedes se lo tragan. Se lo tragan porque estamos hablando de más de $1.000 millones. El año pasado fueron, creo que alrededor de 1.500 millones de dólares. Claro. Y este año va por los 1.200, un poquito menos porque el petróleo bajó. Eso, obviamente, que representa más de la mitad de lo que son los subsidios. La transferencia que hace el gobierno. Se van a las sedes. Como están estructuradas ahora mismo, donde tú pierdes alrededor de un 36%, la más eficiente, que el promedio de la pérdida es mucho mayor, claro. ¿no? Y hay una que pierde casi 50%, la más ineficiente. Que de este. Exacto. Eso es insostenible, porque además, si tú te pones a analizar con una lupa el endeudamiento del país, son muchos los préstamos que se han tomado para ese barril sin fondo. Claro. Entonces yo creo que se ha hablado de que hay resoluciones, pero como que no llegan, ¿no? No llegan las soluciones para corregir esa situación. Porque es que tú estás comprando una cantidad que cuando la factura, hay facturación por debajo y cobro ni se diga. Sí. Y pérdida de transmisión. Sí. También. La pérdida no sean
reducido en lo suficiente. Se hablaba una vez de un 36% de la pérdida de transmisión. Claro. Y no se ha reducido lo suficiente. La evasión, Claro. el robo de energía. También. Y además de eso, la energía que se regala para mantener una tranquilidad social, que entonces se ha convertido en una energía que en vez de ser bien utilizada, es derrochada. Claro. Pero también tú sabes que cuando hay variación en los costos de generación, para evitar mayor impacto sobre la inflación, Sí. ahí viene también el subsidio. El subsidio, claro, se asume ese costo. Claro. Claro, que se había prácticamente anunciado unas vías de solución en ese sentido, aplicando la ley del pacto eléctrico, que cada 3 meses iban a haber unos incrementos, unos ajustes en la tarifa. Pues tuvo de ser algo abortado por el mismo tema social, por la presión social. Claro. Hay otro tema que se ha hablado y es el tema de la pobreza, de cómo la situación ha incidido en la pobreza, en una disminución de la pobreza. Mira, cuando se habla de crecimiento económico, por ejemplo, el presidente destacó que cuando tomó el gobierno, para ese año, claro, el año de la pandemia, el PBI de la República Dominicana cayó a menos de 80.000 millones de dólares. Y en la actualidad sobrepasa los 120.000 millones de dólares, séptima economía en la región, pasada por encima de Ecuador incluso, ¿no? Y un per cápita que sobrepasa los 11.000 millones, que llegó a bajar a los 8.000 y tantos dólares, 11.000 y tantos dólares. Sí. Y bajó a 8.000 y tanto en la pandemia, ¿no? O sea, ha habido una recuperación en el per cápita, pero el per cápita es un promedio. Es un punto de referencia. Sí, porque es una media, ¿no? Sí. Bajo el supuesto de que hay una distribución equitativa, ¿no? Eso, pero como promedio, yo siempre he dicho, es muy criticado, tiene mucha deficiencia como indicador macroeconómico. Sin embargo, en los países ricos el per cápita es alto. Donde el per cápita es alto, hay más oportunidades, porque Claro. donde hay riqueza hay oportunidades. Sí, claro, ¿no? claro, eso es así. Entonces, el presidente destacó esa recuperación de la economía y el ministro de Economía también presentó en el transcurso de esta semana datos de que la pobreza en República Dominicana bajó 4%. 4 puntos, sí. 4 puntos, o sea, 23 y tanto, ¿no? La media en América Latina está en 29 todavía, ¿eh? Se disparó después de la pandemia. No, y llegó un momento en que estaba por 40. Sí. Sí. Bueno, hay países que tienen más de un 40. Sí, los promedios andaban por 40. Sí. Era terrible. Sí, entonces esos son indicios de que la economía dominicana se ha recuperado. No hay lugar a duda, ¿no? Bueno, en este caso, 4% menos, los programas sociales han incidido, sobre todo en la pobreza extrema. Lógico. Y cuando digo programas sociales, aquí incluyen también lo que son el apoyo a la educación, supérate, porque si al pago de energía, y a todos los programas especiales en cada caso. ¿Cómo puede un estudiante tener buen rendimiento si no está bien alimentado? No iba a la escuela antes porque no tenía ni siquiera la ropa, los libros. O sea, Y ni siquiera transporte, y ahora tienen transporte. O sea, hay cosas añadidas. Claro. Lo deseable sería que se obtengan mayores ingresos con una reforma para poder apoyar esos programas y que no dependan del recorte al gasto de inversión y de los préstamos. Eso debe ser lo lógico. Claro. Eso es lo que es de esperarse. Bueno. En el caso de la energía hay un match con los paneles. Sí. Porque hubo un informe de una empresa hablando sobre la incidencia de los paneles en la economía nacional en 2 vertientes. Primero, lo que se dijo que eso mermaba a los ingresos de las sedes, por un lado, pero también por otro lado, por siendo un negocio, los incentivos que se daban. Entonces, parece que hubo mucha mala interpretación, no estuvo bien claro las explicaciones, y esto ha provocado, porque he visto de parte y parte dando explicaciones sobre el tema. Mira, siempre los incentivos deben ser revisados, porque aquí nosotros tenemos la experiencia de que
se define, se conceden unos incentivos con un propósito. Y se dejan Al eternamente. final se naturaliza. Sí. Tú recuerdas, porque tú fuiste editor toda tu vida, ¿no? O todavía sigue siéndolo, ¿no? Cuando se dio la concesión para que los periódicos trajeran su papel. Lógico, lógico. La mayor parte del papel que se usaba en este país, o la misma convertidora que habían en Herrera, se traía el papel supuestamente para fines industriales Claro. y se vendía como, en este caso, era una materia prima que también se usa como bien final. Sí, sí. Entonces siempre yo creo que los incentivos deben ser revisados, eso no tiene nada de particular, surgen siempre algunas que otras irregularidades. Ahora, de lo que se trata es que un ex director de impuestos internos, consultor, destaca que se deja de recibir unos 89, casi 90 millones de dólares por concepto de exoneración, de exenciones. Exenciones fiscales, sí. Esto, según dicen las asociaciones, todas las asociaciones que integran el grupo, esa interpretación no es adecuada, aunque las EDE dicen que por concepto de la energía que ellos reciben, la sí, inversa, sí. le está pagando a precio de mercado. Sí. Porque si tú pagabas 5,000 pesos y ahora paga 4 y manda al sistema, lo que te están es acreditando al mismo precio de venta. Claro. Eso para una generación que todavía es marginal. Sí, y es muy poca. Yo creo que no tiene la incidencia. No Pero es. además de lo que se trata de una energía limpia. ¿Se puede lamentar el gobierno de que recibe menos dinero porque la gente ha dejado de fumar? Por ejemplo. Sí. Pues si tuviera una campaña para que la gente fume, el Estado va a recibir mucho más ingresos. Claro. Porque tú sabes que son bastante altos. Claro. En este caso yo creo que hay similitudes porque al ser una energía limpia y la importación de combustible, de alguna manera, Claro. tenía que La importar contaminación. combustible. Nosotros tenemos la ventaja de que en el trópico tenemos todo el tiempo sol. No, y la contaminación, porque cada vez que se va la luz y te meten una planta, es la contaminación. Ese otro, lo que llamamos nosotros las externalidades negativas. Claro, contaminación en ruido, contaminación en smog, en todo. Claro. O sea, hay que verlo todo dentro de un paquete, Carlos. Pero creo. además de la importación de combustible, el autoconsumo. A ti te pueden prohibir que tú generes tu energía, siempre y cuando tú no dañes el medio ambiente. Claro. Al contrario, está favoreciendo a evitar más daño al medio ambiente. Claro, porque antes, por ejemplo, tú cocinabas con leña. No te podían prohibir que tú usaras leña porque había disponibilidad. Ahora es todo lo contrario, ¿no? Tú tienes que usar el gas necesariamente y el gobierno lo subsidia porque para evitar justamente la deforestación. Claro. Entonces, ¿quiénes son los que instalan esos paneles? ¿Mano de obra? ¿Es mano de obra dominicana? ¿Y quién no están financiando los bancos? También. Porque la mayoría de las compañías lo están financiando bancos. Hay campañas de eso. Claro. Pero además yo pienso que si se va a tomar alguna medida en este sentido, se deben respetar los derechos adquiridos. No, claro. Porque además está sobre la base de acciones, resoluciones y decisiones del propio Estado. Es que hay muchas inversiones ya. Sí, no del propio Estado, que no es una cosa, no es un invento. Pero fíjate que también un aspecto que se debe tener más cuidado con esto. Eso aleja posibles inversiones en el sector. Está claro. Hasta que se defina ya una próxima reforma. Está claro, uno piensa, déjame ver en qué para esto, no vaya a hacer cosas que... Entonces yo creo que hay que buscar, como hemos planteado así brevemente, como hemos visto tú y yo, abuelo de pájaro, los pros y los contras de una medida de este tipo. Sí. Yo estoy plenamente convencido por todos los que hemos mencionado, que los beneficios están muy por encima claro. de lo que ha dejado de recibir el Estado. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso hay que con cabeza fría ver las cosas, sin emociones. Gracias, don Carlos, gracias por este repaso de la situación de la economía en la última semana, porque esto es de semana en semana. Para cerrar ya el segundo mes del año. Yo lo convocaría a usted para el mes que viene. No en la semana que viene, sino en el mes que viene. El mes de marzo, que ya se acerca más al proceso electoral. Sí. Y además el mes de Semana Santa. Es el mes de Semana Santa. La última semana del 24 al 31 es Semana Santa. Sí, hay gente que están esperando los días de fiesta, ¿no? Así es. como de costumbre. Y la bichuela con dulce. Exacto.
Gracias por su compañía. Esto ha sido el conversatorio semanal con Carlos Cuello y con esto despedimos nuestra emisión de hoy. Hasta mañana. Tenemos una nueva cita aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.